Amén. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor y que la palabra del Señor bendiga y fortalezca nuestras vidas allá en nuestras casas donde estamos en familia. Agradecidos siempre con el Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. Así que quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón en este momento para ser edificados, para ser bendecidos con la palabra del Señor, pero vamos a adorar al Señor. Quiero invitarte a que adores al Señor con esta alabanza, que bendigas al Señor, que proclames la victoria del Señor en tu vida, porque no hay nadie como nuestro Dios en nuestras vidas, y en tu vida y en mi vida, solamente Él es Dios. Así que adoremos y bendigamos al Señor. Al Señor, todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Sí, Señor, te exaltamos. Sí. Unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Sí, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Te damos gloria a tu nombre. Gracias porque tu palabra edifica nuestra vida. Sí, Señor. Gloria y honra a su nombre. Gloria y honra a Cristo. Aleluya. Bendice a mis hermanos ahí en sus casas, en sus hogares, Señor, con tu presencia. Sí, que haya cielos abiertos en sus casas, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? Como el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle.
Vamos, alabemos al Señor siempre, bendigamos al Señor siempre, exaltemos al Señor siempre y siempre seamos personas, hijos de Dios agradecidos con Él por todos sus favores, por todos sus beneficios. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Señor, que tu palabra fortalezca nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos afirme más en ti, Señor. Que tu palabra nos enseñe a ser verdaderos hijos tuyos, verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque tú eres nuestro Dios y tú no te avergüenzas de llamarte Dios de nosotros. Por eso tampoco nosotros nos avergonzamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor de señores y Rey de reyes. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Un día más de victoria. En esta noche quiero compartir la palabra del Señor con ustedes bajo este pensamiento. Escúchalo bien, este pensamiento. No te avergüences de ser cristiano. Sí, no te avergüences de ser cristiano. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38, oye lo que nos dice su palabra. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Amén. No te avergüences de ser cristiano. Mira las cosas que este pasaje nos dice. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de cargar la cruz cada día, porque este pasaje dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No te avergüences de gastar tu vida por causa del evangelio. El pasaje nos sigue diciendo: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. No te avergüences de que tu vida se pierda, se desgaste anunciando el evangelio. No te avergüences llamarte hijo de Dios. No te avergüences llamarte cristiano, siervo de Cristo. Jesús lo dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que no te avergüences de ser cristiano. Fíjate que Jesús, al hablar de llevar la cruz, él quiso ilustrar el sentido de lo que se requiere y significa servirle a él. Es que seguir a Cristo requiere momento tras momento de esfuerzo y valentía, y de hacer su voluntad en los momentos más difíciles, aun y cuando el futuro fuere incierto. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios,
a tomar su cruz, a caminar con Él, a vivir con Él, a andar con Él, a ser hijos suyos, verdaderos hijos suyos. No te avergüences de ser cristiano. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento. Somos cristianos que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y Pablo se lo dice a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es que somos creyentes, creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Cristianos que seguimos firmes hacia adelante y no tenemos nada de qué avergonzarnos, aunque como dice este pasaje, aunque suframos penalidades, la vamos a sufrir como buenos soldados de Jesucristo. Porque ninguno que milita, ninguno que ha sido llamado por el Señor, se enreda en los negocios de esta vida. Porque nuestro propósito y nuestro plan en esta vida es agradar a nuestro Dios. Así lo dice el pasaje. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Así que Dios a usted y a mí nos ha elegido como hijos suyos, como verdaderos hijos suyos, como soldados de Cristo. Así que aunque suframos penalidades, no tenemos nada de qué avergonzarnos. En Mateo 11, del versículo 1 al 6, Juan el Bautista estaba preso. Sí, Juan el Bautista estaba preso y él oía de las cosas que Jesús hacía. Entonces mandó a preguntarle al Señor para asegurarse de que Jesús era el Cristo, de que Él era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios. Él mandó a preguntarle y que le dijeran, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le dijo a los enviados de Juan, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 6. Mateo 11, se lo voy a leer literalmente de la palabra. Cuando Jesús terminó de dar testimonio a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntasen, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo el Señor. Juan estaba preso, pero Juan quería cerciorarse, quería asegurarse de que Jesús era el Cristo. No quería tener dudas en su corazón y mandó a preguntarle si era el Cristo o teníamos que esperar a otro. Pero Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Vayan y díganle a Juan lo que oyen y lo que ven. Esa misma expresión, si podemos hablarlo así, fue la respuesta de Pedro y Juan. ¿Se recuerda la semana pasada cuando Pedro y Juan, ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Juan y Pedro y Juan, ellos habían visto al Señor, habían oído al Señor predicar, habían visto al Señor hacer milagros, hacer prodigios, hacer señales. Y ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que tenemos un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios perdonador y misericordioso. Así que no te avergüences de ser cristiano. La palabra de Dios nos habla de que no tenemos de qué avergonzarnos. Hoy en esta noche quiero hablarte específicamente de 3 ejemplos bíblicos. ¿Por qué no debemos de avergonzarnos de ser hijos de Dios, de servir al Señor? El primero de ellos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo lo dijo con toda claridad, con toda convicción, con toda seguridad. Él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del evangelio. Si hay algo que nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos, es del evangelio de Dios, del evangelio de vida, de las buenas nuevas que Jesús trajo. No tenemos nada de qué avergonzarnos, porque su palabra es verdad. El evangelio es verdad. El mensaje del cielo es verdad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo lo dice aquí, que él no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Tal vez para otros el evangelio es locura, el evangelio es torpeza, el evangelio es ignorancia, pero para nosotros los que creemos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Sigue diciendo, no solo es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura. O mejor dicho, el evangelio es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para usted y para mí. No tenemos de qué avergonzarnos, porque el evangelio es poder de Dios. Y no solamente es poder de Dios, es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Jesús les dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Puede ser que el evangelio para la gente del mundo no signifique nada, que sea locura, pero para usted y mí y yo, el evangelio es poder de Dios, poder de salvación para todo aquel que cree. Así que no se avergüence, no tenga temor, no tenga miedo del evangelio, porque el evangelio es temor de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8, 2 de Timoteo 1 versículo 8, Pablo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mire qué claro este pasaje. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No dice que el evangelio va a ser fácil. Van a haber aflicciones, van a haber tiempos difíciles, van a haber momentos de desesperación. Pero Pablo le dice a Timoteo: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y es que el evangelio es poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús. No te avergüences. Juan el Bautista miró al Señor. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, él dice que miró al Señor. Y mire lo que Juan dijo. Juan el Bautista dijo. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene uno, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio. Óigalo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di, dijo Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No te avergüences de dar testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. No te avergüences hablar de Cristo. No te avergüences presentar a Cristo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que no te avergüences de ser cristiano. Segundo ejemplo, 2 de Timoteo, segundo ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Acuérdese que estamos hablando bajo ese pensamiento: no te avergüences de ser cristiano. 1 de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que, óigalo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No te avergüences de padecer como cristiano. El versículo es claro. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Usted mira este pasaje no está diciendo que no vamos a pasar pruebas. Al contrario, los hijos de Dios ya sabemos que vamos a pasar pruebas. Por eso no es de sorprenderse, porque el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La palabra de Dios habla de todas las cosas que van a venir, de todas las cosas que van a pasar, de todas las cosas que van a suceder, de todas las cosas que aún nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, vamos a tener que pasar y vamos a tener que vivir y posiblemente vamos a tener que sufrir. Pero no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice la Biblia. Sino gócense, por cuantos ustedes y yo somos participantes de los padecimientos de Cristo. Dice este pasaje: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es cierto, ninguno de nosotros debe de padecer como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si usted está sufriendo por esto, si usted está sufriendo por ser una mala persona, por andarse metiendo en lo que no le interesa, por andar mintiendo, por andar haciendo cosas que van en contra del Evangelio de Dios, y usted sufre, avergüéncese de ello. Pero el pasaje dice: pero si alguno padece como cristiano, si alguno padece como verdadero hijo de Dios, como verdadero creyente, como verdadero cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Así como Pablo y Silas, ellos glorificaban a Dios porque estaban padeciendo por el nombre de Cristo. Allá en Hechos 16, versículo 23 al 25, dice que a Pablo y a Silas los metieron al calabozo, a la cárcel, por andar predicando a Cristo. Pero, ¿qué hacían ellos en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Dice la Biblia: a medianoche cantaban salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en sus corazones. Ellos alababan, ellos glorificaban a Dios. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Les he dado dos ejemplos. No te avergüences del Evangelio. No tenemos de qué avergonzarnos del Evangelio. No tenemos de qué avergonzarnos o padecer como cristianos. Al contrario, glorificamos a Dios y bendecimos a Dios. Y por último, mis hermanos, que no haya nada en nuestras vidas de qué avergonzarnos.
No nos avergonzamos del Evangelio por ningún motivo. No nos avergonzamos de padecer como cristianos por ninguna razón. Pero también que en nuestras vidas, que en tu vida, que en mi vida, que en nosotros, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, de hablar, de mirar, de tratar a la gente, de hacer negocios, que no haya nada de qué avergonzarnos, que no haya en nuestras vidas nada de qué tengamos de qué avergonzarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Porque tú y yo tenemos que ser como dice este pasaje. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Yo tengo que ser un cristiano verdadero, aprobado, no reprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que hemos pasado la prueba, que hemos pasado la dificultad sin nada de qué avergonzarnos, porque somos verdaderos hijos de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Te pregunto, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Eres verdadero cristiano? ¿Eres un obrero en la obra de Dios, pero tienes algo de qué avergonzarte? Está mal. Arrepiéntete y cambia tu vida, porque este pasaje dice que debemos de ser aprobados como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Primera cosa, aprobado. Presentarte a Dios aprobado. Segundo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y como hijos de Dios que usamos, que entendemos, que comprendemos, que predicamos, que hablamos bien la palabra de verdad, el evangelio bendito de Dios. Así que no te avergüences de ser cristiano y que no hay en tu vida nada de qué avergonzarse, porque nuestro Dios es fiel, es verdadero, y tu Dios y mi Dios, dice la palabra, que Él no se avergüenza llamarse Dios de nosotros. Por eso tú no te avergüences de llamarte hijo de Dios, de ser un verdadero cristiano, de ser un verdadero siervo, de ser un verdadero obrero de Dios, que no tiene de qué avergonzarse. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Y vamos para adelante como verdaderos cristianos que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga sus casas. Que el Señor esté con ustedes y ustedes con el Señor siempre. Tenemos la victoria en el Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos fortalece, que nos levanta, que nos impulsa, que nos anima. Gracias por esta palabra, Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo de las cosas que tenga que padecer por Cristo,
porque no tengo nada en mi vida de qué avergonzarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.